Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen y esta es Cómo te leo el tarot gratis. Y aquí estamos haciendo algunas lecturitas para ti, mi querido amigo, mi querida amiga. No tiene nada que ver con los signos del zodíaco. Sencillamente son lecturitas para ti, para mi colectividad si se quiere, para quien le pueda resonar. Fíjate, aquí tenemos un planteamiento. Aquí quisiera saber tú, por ejemplo, qué está sintiendo esa persona definitivamente. ¿Qué piensa de ti? ¿Qué siente por ti esa persona? Esa persona probablemente no está contigo ahorita y a ti te gustaría muchísimo saber qué te puede estar diciendo, qué mensajes de amor y confesiones de amor te quisiera estar enviando esta persona. Aunque no te lo diga, aunque no te lo quiera manifestar en persona, pero muy probablemente te lo puede estar manifestando energéticamente. Entonces vamos a ver a quién le puede resonar, qué piensa, qué siente esa persona por mí. ¿Ok? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. ¿Qué tanto, hasta dónde es capaz esta persona de seguir adelante con su propósito de volver a quererte o de volver otra vez contigo? ¿O qué es lo que va a pasar con esta situación? Vamos entonces, mensajes de amor y confesiones. ¿Qué te dice? Mira lo que dice, ceguera. Estoy atrapado por mi indecisión. Dame tiempo, pero si no me esperas, lo entenderé. Oye bien lo que dice. Esta persona necesita eh, eh, aclararse. Está ahorita, como quien dice, en un callejón sin salida. Está atrapado por su propia decisión o atrapada por su propia indecisión y necesita tiempo y necesita también que le esperes. Pero que si no le esperas, lo va a entender. O sea, que esta persona quizás le va a costar un buen rato, ¿sabes? Decidirse. Porque si te dice que si no le esperas, lo entenderá, es porque de verdad esto no es fácil, tomar decisiones. Poderse, digamos, aclarar, clarificar, le cuesta un poco. Entonces, ¿qué piensa y qué siente esa persona de ti? Eso es lo que está pensando y lo que está sintiendo. Que quizás, por lo menos hasta ahora, lo que piensa es que le des tiempo, que todavía no es capaz de tomar una decisión. Así que vamos a ver entonces qué pasa con el oráculo de las posibilidades. ¿Qué nos puede decir ahora entonces nuestro querido y adorado oráculo de posibilidades? ¿Qué nos dicen? Vaya, mira, esto está bastante delicadito, ¿verdad que sí? Vamos a ver. Esta persona le dicen, le darán de su propia dosis. Lo que pasa es que, mira, no te preocupes, que a la larga esta persona no ha sido muy indecisa, ha sido una persona que no se ha sabido encontrar, una persona con muchísimas inseguridades, pero tú no te preocupes, que en cualquier momento esta persona le van a dar de lo mismo, en cualquier momento cuando venga a ti, a lo mejor ya será tarde y ya entonces será tú y solamente tú quien tenga que pedirle tiempo para tomar decisiones. Esta persona se está tomando su buen tiempo tranquilamente, pero cuando esa persona regrese, muy probablemente le toque ahora esperar por ti. Ahí sí que te lo digo y te lo estoy vaticinando. ¿Qué dice el oráculo del amor y el desamor? Vamos a ver qué dice el oráculo del amor y del desamor. Vamos a ver. Ahora llora por tu negativa. Llorará, mejor dicho, por tu negativa. Todavía eso no se ha dado, pero ahora va a llorar por tu negativa. Esa persona ahora sí se va a dar cuenta de que ese retraso, ese atrapado en su indecisión, ese dame tiempo, quizás fue como un poco largo ese tiempo. Y ahora te toca a ti, entonces, como quien dice, pedirle tiempo. ¿Qué es lo que siente esa persona? ¿Qué es lo que siente y qué piensa de ti? Ahí te lo estoy dejando. Ahora va a llorar esa persona por esa negativa porque fue muy indecisa. Una persona que a lo mejor tiene a alguien también, a lo mejor está entre dos aguas, a lo mejor está entre tomar el camino A o tomar el camino B y no ha podido definitivamente definirse como debe ser. Entonces, quizás para el momento en que se defina, ya tú estás súper más que definido con una nueva relación, probablemente. Vamos a ver qué otra cosa te dicen.
Comencemos desde cero. Quizás te puede preguntar, te puede decir esta persona, pero a lo mejor ya puede ser, ojalá que no sea muy tarde, ¿sabes? Porque esta persona está muy atrapada en su indecisión. Ojalá que esto no sea tan tarde, que eso no sea muy tarde. Vamos a ver qué dicen las conclusiones energéticas de todo esto. Pienso y siento que probablemente le vas a tener que dar un poco de su propia medicina, como tú dices, como dice aquí las posibilidades, porque de verdad se ha dado muchísima, se ha dado muchísimo importancia, se ha tardado muchísimo. ¿Y qué es lo que piensa esta persona? ¿Que vas a esperarle toda la vida? No lo sé. Conclusiones energéticas. Mereces tú ser amado o ser amada. Eso es lo que te dicen las conclusiones energéticas. Tú necesitas y mereces un amor de verdad. No un amor indeciso, ¿sabes? Sí que te lo digo. ¿Me perdonas que sea un poquito como directa en este caso? Pero habrá que darle un poquito de su propia medicina. No es justo que te haga o te esté dejando pasar tanto tiempo para tomar decisión. Y de paso, que te diga que si no le esperas, esa persona lo va a entender. Como dándote a entender quizás que a lo mejor va a pasar bastante tiempo antes de tomar decisiones. Entonces yo diría, mi querido amigo, mi amiga, en conclusión, que sí mereces ser amado o amada. Mereces otras oportunidades, mereces ver otros horizontes y darle a esa persona quizás de su propia medicina. Que cuando esa persona llegue a donde tú estás, tú le tengas que decir, pues ahora sabes qué, me agarras de sorpresa, ahora necesito pensar, necesito que me des tiempo, ¿de acuerdo? Así son las cosas, mi querido y adorado amigo. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura y eso es lo que esa persona siente y piensa de ti en este momento. Nos estamos viendo en un próximo video. Yo digo que esto es por el momento, esto es con las energías como las nubes, la forma de las nubes. Esto es algo así energético que está pasando ahorita por tu vida. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido amigo, mi querida amiga. Un besito. Bye bye.